Muchos pensaron que todo se había acabado, pero no. Dios puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Hay un poder sobrenatural que debe ser activado en ti, un poder para producir sobreabundancia financiera, negocios de reino, negocios creativos y riquezas. Necesitas el poder del Espíritu Santo para crear sobreabundancia financiera. Tú eres parte del plan eterno de Dios para extender el reino de Dios en las naciones de la tierra. Dios quiere prepararte, activarte, equiparte, prosperarte. El Espíritu Santo tiene un plan y nadie podrá detenerlo. Usted puede ser el próximo multimillonario o la próxima multimillonaria y ser parte del plan de Dios y la extensión del reino de Dios en la tierra. Negocios de Reino, del 16 al 20 de agosto. Bendiciones. Es maravilloso poder continuar en este día 3 de Negocios de Reino, recibiendo esta sobreabundante gracia de nuestro Padre Celestial. Quiero comenzar recordando la palabra que recibimos desde el día 1 de este entrenamiento de Negocios de Reino. Acompáñame a Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas. Él es quien te da el poder para obtener riquezas. Nuestro Padre Eterno quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Jesús entregó su vida en la cruz hasta la muerte para restaurar todo en Él. Y una de las áreas que restauró en la cruz es que podamos ser libres de la escasez, de la pobreza financiera. Pero cuando eso suceda, cuando comiences a experimentar la sobreabundancia financiera, la sobreabundante bendición del Padre Celestial, acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da el poder para obtener riquezas, para hacer riquezas. Toda la gloria es para nuestro Padre Celestial. En 3 de Juan 1, versículo 2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestro Padre Eterno quiere que vivamos en esta tierra prosperados. Esa es su voluntad, y que tengamos salud. Jesús nos dio la victoria en la cruz y en su resurrección. La prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas, y la salud son un regalo de Dios que podemos recibirla de gracia. Milagros de prosperidad, milagros en la salud. La Biblia dice: pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Por la llaga de Jesús ustedes han sido sanados. Jesucristo está vivo y sigue haciendo milagros, señales y maravillas hoy. La palabra prosperidad en este versículo de 3 de Juan en el original es eudó, que quiere decir ayudar en el camino, es decir, lograr alcanzar, figuradamente triunfar en los negocios, prosperar, próspero, prosperado en tu viaje. En contexto, la prosperidad en Cristo Jesús está relacionada a poder alcanzar el cumplimiento de su propio propósito en nuestra vida. Voy a repetirlo: la prosperidad en Cristo Jesús en contexto está relacionada a poder alcanzar el cumplimiento de su propósito en nuestra vida conforme a su plan, conforme a los deseos de su corazón para cada uno de nosotros. Es por eso que el original de esta palabra está relacionada a ayuda en el camino. Está relacionada a lograr alcanzar triunfos, victoria. La prosperidad en Cristo Jesús es alcanzar el cumplimiento, el triunfo, la victoria de los deseos de nuestro corazón, alineados a los deseos del corazón de nuestro Padre Eterno. Y esto es muy importante. La prosperidad en Cristo Jesús
está relacionada a alcanzar, el hacer la voluntad del Espíritu Santo día a día y disfrutar de Él, disfrutar de sus bendiciones y de su plan en nuestra vida por encima de cualquier circunstancia adversa que nos toque vivir. Es decir, que la prosperidad en Cristo Jesús, según el original, está relacionada a alcanzar el cumplimiento del propósito eterno de nuestro Padre Celestial día a día. Vivir conforme a su plan, conforme a los deseos de su corazón para cada uno de nosotros, no a los deseos de nuestro corazón, sino a los deseos del corazón del Padre. Está relacionado a alcanzar ese cumplimiento de los deseos de nuestro corazón también, pero esos deseos ya alineados a la voluntad de nuestro Padre eterno, alineados a los deseos de su corazón. Prosperidad en Cristo Jesús no es tener muchas casas, mucho dinero, muchas propiedades, muchas riquezas. Hay personas que no viven conforme al plan de Dios para sus vidas, que no tienen al Espíritu Santo, que tienen mucho dinero, pero no son prósperos en Cristo Jesús. No hay una prosperidad de su alma que les permite disfrutar en Cristo Jesús de todo lo que tienen y de todo lo que hacen. Porque el tener mucho no quiere decir que estén completos en su interior. Hay un vacío en el interior de muchas personas que pueden tener mucho dinero, que no puede ser completado ni llenado con nada. En el entendimiento del reino en Cristo Jesús, la sobreabundancia de bienes, de riquezas, de casas, de propiedades viene como una consecuencia del día a día cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, y podemos disfrutar de vivir para Cristo Jesús porque sabemos que solo son añadiduras, pero la prioridad es Jesucristo, la extensión de su reino y hacer su voluntad en nuestra vida, tener una relación íntima con Él y una vida de dependencia de Él, su presencia en nuestro interior, llenando todo vacío, llenándonos día a día, produciendo gozo, paz. Lo más importante es su amistad, estar a cuentas con Él. Es lo más importante, poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo sabiendo que Él nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha liberado y somos uno en el Espíritu con Jesús. Conforme a la visión de Dios para nuestra vida viene la provisión en sobreabundancia. Es decir, que si nuestra prioridad es hacer la voluntad del Espíritu Santo cada día de nuestra vida conforme a su visión para nosotros, la provisión para cumplir con esa visión de Dios viene a nosotros en sobreabundancia, todo conforme al cumplimiento de su propósito eterno en nuestras vidas. Ahora bien, recordemos que Pablo, el apóstol Pablo, estaba caminando dentro del propósito y el plan de Dios para su vida, y en determinado momento él escribe una carta, un mensaje, y dice: he aprendido a vivir en escasez y en sobreabundancia. El mensaje es poderoso, porque tanto en momentos de dificultad como en momentos de sobreabundancia, en momentos de escasez, quiero decir, y de sobreabundancia, cuando tú sabes que estás dentro del propósito de Dios, puedes ser agradecido y puedes disfrutar aún en esos momentos de adversidad, de escasez, de la presencia del Espíritu Santo, porque no se trata de lo que tengas de forma material en tus manos, sino de la riqueza que tienes en Él, el Espíritu Santo, nuestra mayor riqueza, su presencia, su palabra, su unción, su dirección. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y es en esos momentos de escasez que podemos ser agradecidos sinceramente con el Espíritu Santo y poder disfrutar de esos momentos
en la presencia del Señor, poder gozarnos en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia difícil, porque sabemos que hay una promesa. Estamos firmes sobre una promesa, que es que nuestro Padre eterno nos ama, que Jesucristo ha dado su vida en la cruz para que tengamos vida eterna, vida en abundancia, que Él está en nosotros, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y todo lo que estamos viviendo nos ayuda para bien. Y de ese momento de escasez de repente vendrá una explosión de bendiciones, de milagros, de sanidades. Es decir, cuando estamos en Cristo Jesús, aún en los momentos más difíciles podemos disfrutar y recibir esa gracia, esa revelación, ese poder de Dios que nos ayuda a salir en victoria de esa circunstancia y a poder dar testimonio de que nuestro Cristo Jesús está vivo. Él es bueno y tiene el poder para transformar toda circunstancia adversa en una bendición sobreabundante. Hoy recibiremos una activación sobrenatural del Espíritu Santo para poder conocer la visión que nuestro Padre eterno tiene para cada uno de nosotros y poder alinearnos a su visión y vivir conforme a su visión y propósito para nuestra vida día a día. Y es ahí donde se cumple Mateo 6:33. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6:33: busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás te será añadido. Recuerda que la prosperidad en Cristo Jesús es una transformación de adentro hacia afuera, así como prospera nuestra alma. Es por eso que el apóstol Pablo hace esta declaración poderosa en Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Cuando tienes la revelación que el Espíritu Santo es tu mayor tesoro, cuando has experimentado su amor, su presencia, su sanidad en tu interior, su presencia llenando todo vacío en tu interior, su presencia sanando tu alma, limpiando tu corazón, su amistad, cuando has desarrollado una comunión íntima con el Espíritu Santo, cuando lo conoces a Él, en momentos de pobreza, de escasez, puedes ser agradecido. Puedes disfrutar de su presencia, puedes disfrutar de Él aún en momentos de adversidad, porque sabes que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, conforme a su propósito hemos sido llamados. Esto es poderoso, porque en esos momentos difíciles, en esos momentos de escasez, uno puede ser agradecido y ver la victoria en Cristo Jesús. Ver a Cristo Jesús dándote la victoria en medio de esa situación adversa. Porque has confiado en Él, porque has creído en Él, porque has seguido caminando conforme a su propósito, conforme a su visión. Has seguido rindiendo tu voluntad a Él. Y aún en medio de esas circunstancias difíciles te has podido gozar, has podido recibir su gozo, su amor, su vida, su presencia. Y en vez de quejarnos, dar gracias, ser agradecidos. De repente hay un cambio, de repente viene esa bendición, de repente sales de esa pobreza a la abundancia. Es por eso que Pablo dice: he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. Lo mismo, en otra versión dice, lo mismo a tener mucho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada, que a no tener nada. Es por eso que es muy importante recibir la visión de Dios para nuestra vida. Porque cuando recibimos la visión estamos enfocados en cumplir con su visión. Y las circunstancias que enfrentemos en medio de ese caminar, cumpliendo día a día con la visión de nuestro Padre eterno, simplemente son circunstancias que están ya entendemos que ya han sido vencidas por Cristo Jesús, y podemos gobernar desde lo sobrenatural para vencer lo que naturalmente estamos pudiendo enfrentar en ese instante, tener la certeza, la confianza de que hay una victoria en Cristo Jesús. Y esa es la clave. Jesucristo sabía
cuál era el plan, el propósito de nuestro Padre Celestial para su vida. Él tenía la visión clara, la visión por la cual fue enviado a esta tierra, el propósito por el cual fue enviado a esta tierra. Y nada pudo conmoverlo. Él estaba enfocado en cumplir con el propósito del Padre Celestial en esta tierra. Y aun cuán grande fue el padecimiento que Él sabía que iba a tener al ir a la cruz, Jesucristo perseveró hasta alcanzar el cumplimiento del propósito por el cual había sido enviado. ¡Qué tremendo! Y ese es el mayor ejemplo que podemos tener, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, que Él perseveró hasta el final y alcanzó el cumplimiento del propósito por el cual nuestro Padre Celestial lo había enviado a esta tierra. Eso es prosperidad. Eso es prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Hoy recibiremos una activación sobrenatural del Espíritu Santo para poder conocer la visión que nuestro Padre Eterno tiene para cada uno de nosotros y poder alinearnos a su visión y vivir conforme a su visión y propósito para nuestra vida día a día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, visión. ¿Qué es visión? Vamos a recibir esto en este día. Recibir la visión de Dios conforme a su propósito es muy importante para poder alinearnos al plan y diseño de Dios, para el negocio o empresa que Él nos va a entregar o ya entregó y está en funcionamiento, pero necesita algunos ajustes para ser productivo o más productivo. Lo que te quiero decir es que no se trata de que tengas una empresa, un negocio solamente para sobrevivir o para tener un ingreso financiero. Cuando tú estás en Cristo Jesús, la empresa, el negocio, la corporación que Él te da, tiene que estar relacionada a su plan eterno, al propósito por el cual tú has sido creado. Si tú has sido llamado a la empresa, si tú has sido llamado a tener una empresa, tiene que estar alineado al propósito del Padre Eterno, no hacer las cosas por hacerlas nada más. Vamos a ver Proverbios 29:18, la versión, la Biblia de las Américas. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Vamos a ver Proverbios 29:18, pero versión JBS. Sin visión profética el pueblo perecerá. Sin visión profética el pueblo perecerá. Vamos a ver el mismo versículo, pero en versión Dios habla hoy. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Con estas tres diferentes versiones de la Biblia podemos llegar a tener una clara comprensión o un claro entendimiento de que sin visión profética, sin dirección de Dios, no podremos tener éxito. Es decir, necesitamos recibir la dirección, la visión de Dios, la visión profética de Dios, para poder tener orden en nuestra vida, para poder tener una dirección en nuestra vida y caminar conforme a esa visión. Primero la visión y luego emprender el camino, el viaje con el Espíritu Santo. En el caso de los que ya emprendieron sin la visión de Dios o con una dirección que no estuvo muy clara, hay buenas noticias. Si usted está escuchando este mensaje, si usted está en este entrenamiento, es porque Dios tiene un plan con su vida y Él quiere que usted pueda completarlo. La gracia de Dios es abundante y si está escuchando este mensaje es porque Dios va a revelarle esa visión, va a aclarar la visión, lo va a alinear conforme a su propósito eterno, porque Él tiene algo maravilloso y grandioso para usted. De pronto usted ya tiene esa empresa, ya inició negocios, ya está metido en cosas y el Espíritu Santo a través de este entrenamiento lo va a alinear. De pronto quiere hacer algunas reformas en esa empresa, en ese negocio que ya le ha dado, posiblemente reestructuraciones o un nuevo enfoque conforme a la visión de Dios. O posiblemente sea el caso de usted que tiene que desechar todo lo que ya hizo hasta ahora y comenzar algo nuevo conforme a la visión que Dios le da, que le permita caminar dentro de ese plan
y ese propósito eterno que nuestro Padre eterno tiene para usted. Eso usted lo va a ir descubriendo, lo va a ir recibiendo a medida que vayamos avanzando en este entrenamiento, y en los días posteriores usted va a tener la certeza de qué es y cuál es la visión que el Espíritu Santo tiene para usted y qué decisiones usted debe tomar dependiendo del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. Ya no a su manera o decisiones personales, sino la decisión fundamentada a la dirección y a lo que el Espíritu Santo le diga que debe hacer. Vamos a profundizar más en la visión. Quiero que entienda que este no es un entrenamiento tradicional. Este no es un curso de negocios de reino tradicional. No aprenderá lo que enseñan en el mundo o en las universidades convencionales. Usted está recibiendo sabiduría divina, que no es lo mismo que la sabiduría del mundo o la sabiduría humana. Usted está recibiendo una sabiduría celestial, una sabiduría que viene directo de nuestro Padre eterno, la sabiduría del Espíritu Santo, conforme a cómo el reino de Dios funciona en negocios de reino. Usted está recibiendo herramientas para poder iniciar o emprender una empresa, pero conforme a la visión que Dios tiene para su vida. La empresa va a ser una extensión nada más a través suyo del reino de Dios, conforme al propósito eterno que nuestro Padre eterno tiene para usted y quiere cumplir a través suyo en esta tierra. Es por eso que hago tanto énfasis en que los negocios de reino solo funcionan dependiendo del Espíritu Santo, no con el diseño del mundo, que es independiente de Dios en las fuerzas humanas, sino dependiente del Espíritu Santo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es visión? En términos convencionales, lo que se conoce por visión para una empresa es lo siguiente. La visión de una empresa describe el objeto que espera lograr en un futuro, el objetivo, que espera lograr en un futuro. Voy a repetirlo, la visión de una empresa describe el objetivo que espera lograr en un futuro. Se trata de la expectativa ideal de lo que quiere alcanzar la organización, indicando además cómo planea conseguir sus metas. La definición de la visión debe ser uno de los papeles centrales del líder y del equipo ejecutivo de la empresa. Sabemos que este concepto se lo enseña en la mayoría de los estudios de administración de empresas. Pero en el caso de la visión del reino es un tanto diferente. No es la visión del mundo la que estamos buscando, no es la visión tradicional de cómo hacer una empresa la que necesitamos, porque no vamos a edificar nuestra empresa, nuestra obra, nuestro sueño. Se trata de el reino de Dios, de los negocios de Jesucristo. No nos vamos a enfocar en la visión relacionada a cómo nosotros podemos planear para alcanzar las metas de forma individual, separados de Dios, sino debemos recibir esa visión celestial de parte de Dios y comenzar a caminar conforme a esa visión, dependientes del Espíritu Santo y del cuerpo de Cristo. Y Él paso a paso nos va a ir enseñando y nos va a ir mostrando qué es lo que debemos hacer. La visión del reino de Dios que necesitamos es una visión divina que nos permita cumplir con el propósito y plan de Dios para nuestras vidas. Una visión con propósito eterno. Si logramos alinearnos a esa visión divina que Dios tiene para cada uno de nosotros, el éxito y el alcanzar las metas conforme a esa visión será el resultado de seguir paso a paso la dirección del Espíritu Santo. Esforzarnos, ser valientes, sí. Esforzarnos día a día, trabajando con el Espíritu Santo, dar lo mejor de nosotros hasta el límite, pero dependientes del Espíritu Santo y siguiendo su dirección paso a paso. Voy a dar 2 ejemplos de personas que recibieron una visión de Dios y su vida cambió por completo. Por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso. En Hechos 9, 1, 22 está toda la revelación, todo el relato de cómo
Saulo de Tarso pudo recibir esta visión divina. Pablo recibió una visión divina para iniciar el negocio de reino que Dios tenía preparado para él. Usted dirá, ¿pero qué está hablando? Claro, fue llamado al ministerio y esos son los negocios del reino, los negocios de Jesucristo. Y uno piensa que el llamado al ministerio, uno no requiere ser esforzado, ser valiente. Este hombre decidió dejarlo todo para seguir a Jesús y comenzar a viajar a un lugar, al otro, predicar el evangelio conforme a la visión que Jesucristo le había dado. Es una vida esforzada, es un trabajo muy duro el servir a Cristo, pero ligera es la carga. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios y Él es el Espíritu Santo quien lleva todo el peso de la obra. Y nosotros simplemente tenemos que esforzarnos y ser valientes conforme a lo que Él nos ha llamado a hacer día a día. Entonces Pablo recibió una visión divina para iniciar el negocio de reino que Dios tenía preparado para él, que era predicar la palabra a los gentiles, predicar lo que vio y experimentó. A un Cristo Jesús vivo y resucitado, que fue el Verbo de Dios, hecho carne, que caminó entre nosotros y fue crucificado para perdón de nuestros pecados, pero que también resucitó y está vivo. La prueba de que Jesucristo era quien decía ser el Hijo de Dios es su resurrección, que Él está vivo. Entonces Pablo experimentó que Cristo Jesús está vivo y fue Jesucristo mismo resucitado que le dio la visión celestial para el ministerio de Pablo. La visión que Pablo recibió le dio dirección a su vida, le dio identidad y propósito. Más adelante, ya teniendo claro lo que es visión para un negocio, una empresa de reino, también vamos a desarrollar lo que es la identidad en la empresa, lo que es el enfoque cristocéntrico. Posiblemente no en este entrenamiento de 5 días, pero sí más adelante, en otros entrenamientos, en otros momentos que el Espíritu Santo permita seguir compartiendo más acerca de negocios del reino. Entonces el mundo usa los diseños de Dios, pero los tuerce y los deprava, los contamina para que las personas vivan su vida independientes de Dios. Pero ese no es el diseño original de Dios. Nuestro Padre Eterno quiere que todos podamos vivir en esta tierra dependientes del Espíritu Santo, con una relación íntima, no mental, sino como ya veíamos en estos días, una relación por cuanto Él ha venido a habitar, a morar en nosotros. No es una energía, no es una sensación. El Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. No es solo una energía, un poder. Él tiene pensamientos, Él tiene manos y puede tocar, tiene pies y puede moverse, tiene voz y puede hablar. Es una persona, la persona de Jesucristo que viene a habitar en nosotros, a vivir dentro nuestro y a manifestarse a través nuestro. Entonces, fuera de Él, fuera de Jesucristo, nada somos, nada podemos hacer conforme a su propósito. No podemos dar fruto eterno. Por eso es que Jesús en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿A qué se refería Jesús? Muchos me dirán: no, pero yo en mis fuerzas puedo tener un negocio, no necesito todo esto, yo puedo hacer mi negocio y ser exitoso. Claro, pero como veíamos en el día 1, lo puedes hacer conforme a tus fuerzas, pero hasta cierto punto. Para alcanzar el cumplimiento del propósito eterno de Dios, no podemos hacerlo en nuestra fuerza, no podemos dar fruto eterno si no estamos unidos a Jesucristo, si no somos uno con Él, porque el propósito que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que podamos hacer o alcanzar en nuestras propias fuerzas.
como seres humanos en esta tierra. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios obrando desde adentro nuestro para alcanzar ese propósito, guiándonos día a día para cumplir con ese propósito. Y como es el ejemplo de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, por haber caminado dentro del propósito divino de Dios, mira, 2000 años después, hasta el día de hoy, los mensajes que el Espíritu Santo escribió a través de Pablo, el mensaje de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo en esas cartas escritas a través de Pablo, por cuanto él caminó dentro del propósito de Dios. Hoy en día podemos recibir esa revelación, podemos recibir esa impartición, esa bendición de Dios, por cuanto este hombre Pablo caminó conforme al propósito de Dios. Y mira, el fruto es eterno, generación tras generación. Pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera vivido conforme al propósito de nuestro Padre eterno en esta tierra, hoy no podríamos recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados. Seguiríamos esclavos del pecado sin poder tener esa gracia, ese regalo de poder ser uno con el Espíritu Santo en esta tierra y recibir vida eterna. Y es mucho más profundo que eso. Pero el mayor ejemplo de cuál es el fruto eterno de cumplir con el propósito eterno de nuestro Padre Celestial es Jesucristo. Él vino a darnos ese ejemplo. Y no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Dios, porque vivir para Dios trae una recompensa mayor, una recompensa eterna, no solo para nosotros, sino para multitud de personas más, que a través de nuestra vida en esta tierra, dependientes del Espíritu Santo, ellos también pueden conocer a Jesús, nacer de nuevo, entrar al reino y vivir una vida con propósito en esta tierra, propósito eterno. Entonces, volviendo a Proverbios 29, 18, la palabra visión o visión profética o dirección del Señor que se usa en el original es Hasón, que significa visión, profecía, respuesta, revelación, sueño. Juan 1:1, en el principio, antes de todos los tiempos, era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Que esa palabra dabar, significa palabra o visión. Está relacionada a Jasón, como decíamos antes. En el principio la palabra ya existía. El verbo, el dabar de Dios, el jasón, la visión, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Hechos 9 vimos que Saulo tuvo un encuentro con el verbo de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de vida, con Jesucristo vivo y resucitado, y pudo recibir el jasón, el dabar, la palabra, la visión, la revelación, la palabra profética en visión en su espíritu para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. La palabra visión, como vemos en Juan 1:1, en hebreo está relacionada a hadabar, que significa visión, profecía, respuesta, revelación, sueño. Pero el dabar de Dios tiene 3 significados en hebreo. Uno de ellos, el punto número 1, dabar, está relacionado a un asunto, un proyecto, un plan, una idea. El punto número 2 está relacionado a palabras que expresan ideas o un asunto. Y el punto número 3 está relacionado a los asuntos de Dios, a los proyectos o ideas de Dios expresados en un lenguaje humano. Es decir, que dabar, visión, palabra, quiere decir, parafraseando, revelación, visión profética, respuesta en revelación, sueño de Dios con relación a un asunto, un proyecto, un plan o una idea. Y eso es lo que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, recibió un dabar de Dios, una palabra revelada en su espíritu, una revelación visible del propósito de Dios para su vida. Él pudo ver, y al ver pudo escuchar la voz del Espíritu Santo, y al escuchar pudo ver el plan, la visión profética que Jesucristo
tenía para Pablo. ¿Cuántos hoy quieren recibir la visión de Dios, su plan, su idea, su proyecto para lo que Él quiere hacer por medio tuyo? Pase lo que pase en el mundo, los planes de Dios no fracasan. Y si tú te alineas a ese plan, a esa visión de Dios, serás prosperado en todos tus caminos, porque sus planes están por encima de lo natural. Dije, están por encima de lo natural. Los planes de Dios están por encima de lo natural. Entonces vamos a Hechos 9, el libro de Hechos capítulo 9, y vamos a poder recibir qué es lo que sucedió con Saulo, cómo él recibió esta revelación, esta visión del plan de Dios, del propósito de nuestro Padre eterno, de Jesucristo para su vida. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ojo, aquí está bien claro que Pablo estaba siguiendo una visión, él estaba siguiendo su propia misión, él estaba caminando dentro de sus propios planes, dentro de sus propias ideas, y dice que al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión, la misión que él tenía de forma personal, una luz del cielo de repente, repite conmigo, de repente, una luz del cielo de repente vas a recibir la visión del Padre Celestial para tu vida. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, repite conmigo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento, Saulo recibió en el Espíritu toda la impartición, la visión de lo que Jesús quería hacer con él. Los hombres que estaban con Saulo, continúa el versículo 7, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Él hizo lo que Jesús le dijo, comenzó a caminar dentro ya del propósito de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, repite conmigo, visión. Ananías también recibió una visión. Dios le llamó, le habló en una visión y le dijo lo siguiente: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado, repite conmigo, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. De repente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista.
Repite conmigo, recobró la vista, recobró la visión, recibió la visión divina. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Mira cómo de repente, de un momento al otro, ya Saulo fue introducido al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nació de nuevo, tuvo una experiencia sobrenatural, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado. Y enseguida comenzó, repite conmigo, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Recibió la visión, la comisión de que Jesús lo había elegido como un instrumento para llevar su mensaje a los gentiles. Y Pablo al instante comenzó a predicar. Ahí mismo. Y enseguida, dice, comenzó a predicar. Enseguida comenzó a poner por obra la visión que Dios le había revelado, su propósito. Comenzó a trabajar con aquello que el Espíritu Santo ya le había dado. En otras palabras, comenzó a poner por obra la visión, a servir a Cristo con lo que Jesús ya le había dado, su palabra, su Espíritu Santo, su presencia, el Espíritu Santo en Pablo. Y a través de Pablo, enseguida comenzó a dar de gracia lo que él había recibido de gracia. ¿Y qué es lo que había recibido? La revelación de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Mira cuál es el efecto de comenzar a ser uno con el Espíritu Santo y comenzar a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. El versículo 21 dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, de gracia en gracia, se multiplica. Eso es lo que sucede. Mira, el versículo 22 dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y voy a hacer un alto aquí. Eso es lo que sucede cuando tú comienzas a dar de gracia lo que recibes de gracia. La predicación se hacía cada vez más poderosa. Aquello que Jesús le había llamado a hacer a Pablo por medio de esa visión que le dio. Aquello que Jesús había llamado a hacer a Pablo. Aquello que Pablo había recibido, el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, por causa de que Pablo enseguida comenzó a dar de gracia lo que había recibido de gracia. De forma tan sencilla, mira, a predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, verdaderamente era el Hijo de Dios, y a contar su testimonio, a decir lo que él había vivido. Su predicación iba de gloria en gloria, se hacía más poderosa, más poderosa. La gracia de Dios se multiplicaba en Pablo. Y los judíos, voy a continuar, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Hago un alto aquí. ¿Por qué? Porque había un hombre que antes perseguía y mataba a los cristianos, Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro no con una religión, no con una filosofía mental, sino con Cristo Jesús vivo y resucitado. Él pudo experimentar a Jesucristo vivo, y es el testimonio de la resurrección de Cristo Jesús vivo que establece que Jesús es quien Él dijo ser. ¿Quién dijo que Él era? Él dijo que era el Hijo de Dios. Y es el testimonio de la resurrección de Cristo Jesús que confirma que Él es el Hijo de Dios. Voy a continuar el versículo 23. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Estamos hablando de Saulo. Conspiraron para matar a Saulo, que es el apóstol Pablo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot.
De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Voy a hacer un alto aquí. Mira qué tremendo. El enemigo quería matarlo, quería asesinarlo porque ya estaba sirviendo a Jesucristo. Estaba caminando conforme a la visión, al plan eterno de Dios. Pero quiero decirte algo. Mientras tú estés caminando conforme al plan eterno de Dios, el enemigo puede planear un montón de ataques contra tu vida, pero el Espíritu Santo siempre te hará saber lo que ha de venir. Él te va a proteger, Él te va a proteger hasta el día que tú hayas cumplido con todo el plan y el propósito que Dios tenía para ti en esta tierra. Y en ese momento es que el Padre Celestial te llevará a la eternidad en su presencia. Eso es lo que sucede cuando caminamos dentro de la visión profética de Dios. Recibimos provisión sobreabundante, protección, su gracia. Su poder se multiplica. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, sigo el versículo 26, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Repite conmigo, Saulo había visto, tuvo un encuentro, recibió una revelación, una visión. Había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor, con denuedo en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda, dependiendo del Espíritu Santo, también creció en número. Qué tremenda palabra, qué tremenda revelación. Con este ejemplo de Saulo, es algo que proviene de él. Nosotros no podemos fabricar una visión de esta magnitud sobrenatural como seres humanos. Es algo que proviene de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿O qué podemos hacer nosotros para poder recibir esta visión? Es simple. Estamos bajo la gracia. Y usted bajo la gracia simplemente puede decir, Espíritu Santo, yo quiero recibir esta visión, este dabar, este proyecto, este plan, el propósito que mi Padre Eterno tiene para mí. Tú me has llamado a la empresa, si ese es tu caso, o al ministerio, ser evangelista o pastor, o sea, a tiempo completo. Eso no quiere decir que si tú eres evangelista o pastor, no quiere decir que no puedas tener una empresa. Si eso está dentro del propósito que el Padre Celestial tiene para ti, pues también puedes tener una empresa que no te va a desviar de la visión que Dios tiene para ti, sino que va a complementar y va a ser una fuente de bendición financiera para el ministerio que Dios te ha dado, para extender las naciones de la tierra, el reino de Dios en las naciones de la tierra, para bendecir a otros ministros, a otras obras que están relacionadas al cuerpo de Cristo, al plan eterno de Dios, porque somos un cuerpo. No se trata de mi ministerio, tu ministerio, el ministerio de aquel. Se trata del negocio del reino de Jesucristo, de su obra, de su plan. Se trata de su reino. Y cuando como cuerpo de Cristo comencemos a caminar de esa manera, va a suceder lo que dijo, lo que recibimos en el versículo 31, que dice que la iglesia se fortalecía y tuvo paz, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor de Dios.
y con la ayuda del Espíritu Santo creció en número. Viene una multiplicación. Viene una multiplicación, no para tu denominación solamente, no para tu congregación solamente, no para tu negocio solamente, no para tu empresa solamente. Hay una multiplicación para este tiempo, para el reino de Dios. Hay una multiplicación de creyentes, de hijos, hijas de Dios que están volviendo al Padre, pero para el reino de Dios. No se trata de ti, de tu congregación, de tu denominación. Se trata del cuerpo de Cristo, del reino de Dios en esta tierra. Por eso es tan importante recibir este dabar, porque el dabar de Dios no te va a guiar a edificar algo personal, algún reino propio. Te va a guiar como parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, como parte del reino de Dios en esta tierra, a extender el reino de Dios en esta tierra. Y no solamente en el tiempo que tú te quedes viviendo en esta tierra, hasta tus 70, 60, 80, 90, 100, no sé cuántos años, sino que vas a poder dejar un legado conforme una visión divina que se va a transmitir de generación a generación. Si es una empresa, vas a poder dejar un legado a tus hijos, nietos, bisnietos. No solamente de finanzas, de sobreabundancia financiera, sino de una visión revelada. Una herencia espiritual en Cristo Jesús, que es mayor y más preciosa que todo el oro y toda la plata que uno pueda tener en esta tierra. Por eso, hoy, usted puede recibir ese hadabar, ese dabar, ese jasón, esa visión profética del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿cuántos hoy quieren recibir esa visión de Dios? Ese plan eterno. Para profundizar un poco más en esta palabra, con relación al apóstol Pablo, de cómo de una forma radical, de repente era Saulo persiguiendo a los creyentes, persiguiendo a Jesucristo, a los seguidores de Jesucristo. Y de repente, dice, del cielo, de repente brilló alrededor de él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Saulo? Le estaba diciendo: tú no estás persiguiendo a los que creen en mí, a los que son uno conmigo. Me estás persiguiendo a mí al perseguirlo a ellos. ¿Por qué? Porque justamente cuando nacemos de nuevo somos uno con el Espíritu Santo, somos uno con Jesucristo. Y luego que Pablo tiene esta revelación, este encuentro con Jesús, recibe al Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, recibe la visión, el plan que Dios tenía para él y comienza a caminar dentro de ese plan. Resulta que comienzan a perseguirlo a él, y lo que él hacía con los seguidores de Cristo comienza a experimentarlo también, y algunos comienzan a perseguirlo con planes de matarlo, de asesinarlo. Pero Jesucristo no solamente estaba con él para protegerlo, sino estaba en él, dentro de él. Pablo había nacido de nuevo y tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y es que paso a paso el Espíritu Santo comenzó a guiarlo a toda verdad para que cumpla con el propósito eterno que Dios y el Padre Celestial tenía para su vida. Mira, este es solo el principio. Y nos podemos quedar en esta revelación por horas, tal vez por días, tal vez por meses, solamente en un capítulo, el capítulo 9 del libro de Hechos. ¿Cuántas cartas, cuántos mensajes, cuánta revelación, cuánta palabra de vida hoy en día podemos recibir a través de las cartas, de los mensajes que el Espíritu Santo escribió a través de este hombre, de Pablo? Que si él se hubiera apartado de este camino, se hubiera apartado y no hubiera seguido la visión
que Jesucristo le dio, esas cartas no estarían en nuestras manos posiblemente, no podríamos leer esos mensajes, pero por la gracia de Dios, pues Pablo caminó conforme a la visión que Jesucristo le dio, y hoy en día, mira cuántos años después, podemos recibir esta palabra que trae revelación a nuestro espíritu y podemos alinearnos a la revelación de la visión que Dios tiene para nosotros, siguiendo esta verdad, este ejemplo, que más allá de ser un ejemplo, en el espíritu, esta palabra cobra vida en este momento y se revela esa visión de Dios para tu vida, así como sucedió con Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús. Por eso es que en Efesios 3:20 dice que nuestro Padre Celestial Él puede hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos mediante su gran poder que opera dentro nuestro. Al principio de este capítulo 9 del libro de Hechos, Saulo de Tarso pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Cristo. En el versículo 3 dice que al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión, ¿cuál? La de matar a los seguidores de Cristo. Una luz del cielo de repente brilló. Él tenía otros planes, él tenía otros sueños, él tenía otras metas, pero cuando vino Jesús a su vida, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, todo cambió. Sus planes, sus sueños, todo cambió. Y Dios comenzó a hacer mucho más abundantemente de lo que Saulo podía pensar o imaginar, mediante el gran poder que comenzó a operar a través de él, de adentro hacia afuera. Y lo mismo hoy te dice el Espíritu Santo, que Él quiere hacer mucho más abundantemente de lo que tú puedas pensar o imaginar mediante su gran poder que opera dentro tuyo. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti y ese gran poder te va a llevar a alcanzar el cumplimiento del propósito de tu Padre Celestial en esta tierra. Esa es la verdadera prosperidad en el reino de Dios. Que caminemos conforme a la visión de Jesucristo para nuestras vidas, día a día, paso a paso, y podamos alcanzar el cumplimiento de ese propósito eterno que nuestro Padre Celestial tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Si usted lo ha llamado a la empresa, si usted sabe que ese es el propósito que el Padre Eterno tiene para usted, que sea una fuente de bendición financiera para la extensión del reino de Dios, que está llamado a los negocios, a la empresa, a la industria, pues usted necesita que ese proyecto esté alineado al plan y al propósito eterno de Dios. Así que como segundo ejemplo, el caso de Abraham. Acompáñame a Génesis 1, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Jehová Dios había dicho esta palabra en el original que está relacionada a visión. Dios le dio una visión a Abraham, un Hazor, un Dabar. En hebreo la palabra que describe Dios como había dicho, significa afirmar, anunciar, ordenar, responder, señalar, determinar. En el original esa palabra es amar, que significa afirmar, anunciar, ordenar, responder, señalar, determinar. Y eso es lo que la visión de Dios trae a nuestras vidas. La voz de Dios da dirección a nuestras vidas, nos afirma, nos anuncia lo que Él quiere hacer, ordena nuestras prioridades, ordena nuestra vida. Es una respuesta a nuestras necesidades, es una respuesta
al clamor de todo nuestro ser por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos señala el camino y determina nuestro destino. Con esta palabra Dios anunció la visión que tenía para Abraham y su descendencia. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham a la visión de Dios? A este llamado de Dios. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Eso está en Génesis 15, 6 al 7. Mire, pasamos de Génesis 1 a Génesis 15. En Génesis 1 Abraham recibe la visión y en Génesis 15 el Señor le dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas, ocupar, tomar posesión de la tierra que nuestro Padre Eterno nos ha entregado. ¿Cuál fue la consecuencia de que Abraham creyó lo que Dios le dijo y lo puso por obra? No se quedó ahí, sino que comenzó a caminar dentro de esa visión. Y Abraham era muy rico, dice, en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2. En Génesis 17:1-8 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto y con tus descendientes después de ti de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios. Repite conmigo: yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Qué tremenda palabra. Si tú sigues la visión que el Espíritu Santo te ha entregado o te va a entregar, hay una promesa. El Dios eterno, el Dios todopoderoso será tu proveedor. Él será el Shaddai para ti, tu proveedor, el más que suficiente para ti, para tu familia. Y no solamente para ti, para tu familia, sino que generación tras generación, Jesucristo será el Rey Salvador de tu familia, de tus descendientes. Ellos también podrán conocerlo. Ellos también podrán tener una experiencia sobrenatural con Jesucristo para conocer a Jesús como su Rey Salvador. Y el negocio o empresa de reino que el Padre te está entregando o ya te entregó, y por medio tuyo ese negocio, esa empresa va a ser de bendición sobreabundante a muchas familias en la tierra. Hoy estamos recibiendo una llave poderosa de Dios para entender que sin su visión solo tendremos un negocio natural, una empresa natural como todo ser humano puede tenerla y trabajar en las fuerzas del hombre. Pero al recibir el Jasón, el Dabar, la visión divina del Espíritu Santo, podremos caminar dentro de un propósito eterno, con una empresa del reino, con un negocio del reino de Dios, que está por encima de lo natural, por encima de toda circunstancia que el mundo pueda estar enfrentando, y ser prosperada esta empresa, este negocio, así como prospera tu alma, así como tú prosperas, porque es una empresa, un negocio de reino, conforme a una revelación divina, una visión divina, conforme a un propósito eterno, para seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra, generación tras generación. Yo quiero decirte algo: el Espíritu Santo quiere hacerlo, no solamente a través de ti, sino contigo. Él quiere trabajar contigo. Él quiere darte a conocer cosas profundas que solamente se las revela a aquellos que permanecen en Él, aquellos que confían en Él, aquellos que le aman y reciben el amor del Padre, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados para extender su reino en esta tierra. Si queremos experimentar lo sobrenatural de Dios, necesitamos esta palabra, esta visión que procede de la boca de Dios.
No es por voluntad de hombre, es por voluntad divina. Es decir, que esta visión debe proceder de Dios para dejar de ser algo natural o humano y podamos avanzar del punto de bendición solamente a ser testigos de la manifestación del poder de Dios. Entonces tal vez se está preguntando, ¿y cómo yo puedo recibir este dabar, esta visión de Dios? Es sencillo, esta visión procede de Dios. Así que, como estamos bajo la gracia, usted solo debe pedirla. No se trata de lo que usted haga para recibir esta visión. Simplemente crea que el Padre Celestial tiene esa visión para usted y que Él se la quiere dar. Porque en Juan 14:13 dice, todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidamos al Padre Celestial conforme a su voluntad, Él lo hará en el nombre de Jesús. Entonces, yo te digo algo, en el nombre de Jesús, es la voluntad del Padre Eterno revelarte esta visión y este propósito para tu vida. Tú tienes que perseverar, tú tienes que presionar hasta recibir con acción de gracias, con acción de gracias, con acción de gracias. Perseverar en oración hasta recibir esa visión. Día a día, hasta que de repente viene esa visión, hasta que de repente lo puedes ver, hasta que de repente Jesús te revela ese plan, esa visión, ese propósito. Podemos pedir a nuestro Padre Eterno confiadamente en el nombre de Jesús que Él nos entregue esta visión de forma específica para el negocio de reino que Él quiere establecer por medio tuyo en esta tierra. Si usted ya tiene una visión de negocio, de empresa, de vida, una visión de empresa funcionando, pero no estás seguro de que proceda de Dios, preséntale esa visión delante del trono de Dios y espera en Él, espera su respuesta. El Espíritu Santo te va a responder y Él te va a decir si Él quiere que tú continúes en eso, si el Espíritu Santo quiere hacer una reforma, reestructurar, cambiar algo, o si tiene algo nuevo para ti en este tiempo y puedas tener un nuevo comienzo. En otros casos, si Dios ya puso un sueño en tu corazón, esa visión de reino, y sabes que procede de Él, que Él ya te dio esa visión, ya lo tienes claro. Entonces, yo sé que en este entrenamiento estás recibiendo herramientas, principios, sabiduría, fundamentos para que esa visión se acelere, para que esa visión comience a correr, venga multiplicación, una activación sobrenatural del poder de Dios para que puedas correr conforme a esa visión. Dije correr conforme a esa visión. Dije correr conforme a esa visión, conforme al diseño de Dios. Solo presente su vida, su corazón y lo que Dios ya te ha dado delante de su trono y reciba, dile, yo recibo tu visión, yo recibo esta respuesta, yo recibo, Padre, en el nombre de Jesús, el alinearme a tu plan perfecto. Todo diseño que procede de Dios es eterno y por lo tanto valioso. Si Dios le da un diseño, por ejemplo, para hacer una empresa sencilla, y a otra persona le da un diseño de una multinacional, no sé, una tremenda compañía, ambos son valiosos en el reino de Dios, porque si Dios le dio ese diseño a usted y le está llamando en esa área, le está hablando y le está mostrando que debe comenzar de esa manera, es porque tiene un plan y un propósito más allá del que podamos muchas veces ver o entender. No menosprecie los pequeños comienzos en Jesucristo, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y el deseo de Dios es que así tanto la persona que recibe un diseño de algo sencillo, de un comienzo sencillo que parece insignificante, o el que recibe un diseño de algo, no sé, una multinacional, ambos son importantes en el reino de Dios, porque se trata de su reino, es el negocio de Jesucristo y usted, nosotros solo somos administradores de lo que Él está poniendo en nuestras manos.
Así que la visión de Dios para su vida, para la empresa, para el emprendimiento, ese diseño creativo, esa corporación, esa industria que tiene para usted, siempre, recuerde esto y anótelo, va a estar de acuerdo a la gran comisión. Siempre va a tener como fundamento Jesucristo y la gran comisión. Si usted ha recibido una visión y dice esto es de Dios y no está acorde a la gran comisión, pues quiero decirle algo. Muy probable que esa sea una visión de su corazón y no del corazón del Padre, porque toda visión que el Padre nos entregue siempre va a estar relacionada, va a estar de acuerdo a la gran comisión. ¿Y cuál es esta gran comisión? Mateo 28:19 dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a volver a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La visión, el dabar que el Padre Celestial te va a entregar para tu vida, para la empresa, siempre va a estar relacionada a la gran comisión. Amén. Pues el día de mañana vamos a recibir mucha más gracia, conforme a todo lo que ya el Padre Celestial nos está entregando en este tiempo. Así que en este momento yo quiero que podamos orar para que se active de forma sobrenatural. El Espíritu Santo active en ti el poder recibir esta visión de parte del Señor. Todo lo que pueda haber en tu corazón, pensamientos, argumentos que quieran impedir que tú recibas esta visión, pues sean removidos. Así que ora conmigo ahí donde estás. Si tú quieres y estás agradecido por esta palabra y necesitas esa visión o claridad en lo que ya tienes, un refrigerio, una ampliación de la visión que Dios ya te ha dado, podemos orar juntos. Y ahí donde está, puedes decir conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, hoy rindo mi voluntad a la voluntad de Jesucristo. Renuncio a mí mismo, a mis sueños, a mis deseos, a mis prioridades. Te pido, Jesús, que con el poder de tu sangre bendita se rompa todo pacto que yo he hecho conmigo mismo, con mis propios sueños, con mis propios deseos, con mi propia voluntad. Y en este momento se rompe todo pacto personal que he hecho conmigo mismo, conforme a mis propios deseos, a mi corazón, para poder recibir tu visión, para poder recibir lo que tú quieres hacer. Hoy rindo mi ser, te doy gracias. Como dice tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús que, así como sucedió con Saulo, pueda recibir esa visión celestial conforme a tu propósito para mi vida. Pueda recibir esa visión celestial conforme a la empresa, al negocio, al emprendimiento que tú quieres en este tiempo desarrollar, establecer y extender tu reino a través de mi vida. Y te rindo todo lo que soy. Te pido me des esa visión, me des esa claridad en la visión, amplíes la visión de reino en mí y pueda conocer tu corazón, Jesús, pueda conocer tu propósito en mi vida y caminar conforme a ese propósito. Gracias, Espíritu Santo. Yo lo recibo tu visión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de mañana seguiremos recibiendo más de la gracia de Dios. Y recuerda, no se trata de lo que
tú puedas hacer por Dios para cumplir con su propósito. Se trata de lo que Él ya hizo en la cruz y en la resurrección. Jesús está vivo. Jesús está vivo. El Espíritu Santo está en ti. Y Él es el que te guía a toda verdad. Bendiciones. Muchos pensaron que todo se había acabado, pero no. Dios puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Hay un poder sobrenatural que debe ser activado en ti, un poder para producir sobreabundancia financiera, negocios de reino, negocios creativos y riquezas. Necesitas el poder del Espíritu Santo para crear sobreabundancia financiera. Tú eres parte del plan eterno de Dios para extender el reino de Dios en las naciones de la tierra. Dios quiere prepararte, activarte, equiparte, prosperarte. El Espíritu Santo tiene un plan y nadie podrá detenerlo. Usted puede ser el próximo multimillonario o la próxima multimillonaria y ser parte del plan de Dios y la extensión del reino de Dios en la tierra. Negocios de Reino, del 16 al 20 de agosto.